Bienvenido, muchas gracias por visitar Finauta. ¿Sabías que más de la mitad de los mexicanos tienen una pensión menor a los 7,000 pesos mensuales? Este es un monto muy preocupante, pero no tiene por qué ser tu caso. Mi nombre es Javier y soy cofundador de Finauta. Y durante los últimos años me he dedicado a estudiar el sistema de pensiones en México para poder ayudarte a que logres tu pensión ideal. En esta guía encontrarás información validada, ordenada y condensada sobre las pensiones en México. Y no solo eso, sino que lo hemos puesto en el lenguaje más sencillo posible para que todos lo podamos entender. En esta guía vas a encontrar las respuestas principales a las pensiones en México, como son: ¿me toca pensión? ¿Cómo calcular mi pensión? ¿Cómo mejorar mi pensión? ¿Y qué trámites tengo que hacer para pensionarme? En esta guía te recomendamos empezar de arriba a abajo. Sin embargo, puedes empezar en la sección de tu preferencia. También puedes regresar al inicio dando clic aquí. Muchas gracias y espero que esta guía sea de gran utilidad para ti, para que logres tu pensión ideal. Esta guía es para ti si has cotizado en el IMSS y tu primera cotización fue antes del 1 de julio de 1997. Esto debido a que podrías ser acreedor a una pensión según la Ley del Seguro Social de 1973. Esta guía no es para ti si nunca has cotizado en el IMSS o tu primera cotización fue después del 1 de julio de 1997. Tampoco si te interesa saber más sobre pensiones del IMSS por accidente, enfermedad o invalidez. Esta guía contiene únicamente información relacionada con pensiones por vejez y cesantía en edad avanzada. La primera pregunta, y probablemente la más importante en el tema de pensiones, es si nos tocará pensión o no. En esta sección te mostraremos cuáles son los requisitos de pensión del IMSS, un desglose de su significado y, por último, cómo podrían aplicar para tu caso. Existen 5 requisitos que debes de cumplir para poder ser acreedor a una pensión del IMSS. El primero es haber iniciado a cotizar en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Es decir, que tu primer día cotizado en el instituto haya sido el 30 de junio de 1997 o antes. Si este es tu caso, te corresponde el esquema de retiro de la Ley del Seguro Social de 1973. El segundo es tener cumplidos al menos 60 años de edad para una pensión por cesantía o 65 para una pensión por vejez. Te explicaré la diferencia entre ambas en un siguiente video. Número 3 es contar con vigencia de derechos o estar dentro del periodo de conservación de derechos. Si actualmente no estás cotizando, este punto te interesa. En un siguiente video te explico qué es conservación de derechos y cómo se calcula. Número 4 es cotizar un mínimo de 500 semanas. Esto es un poco menos de 10 años cotizados, ya sea en régimen obligatorio o voluntario del IMSS. Número 5 es estar dado de baja en el instituto. Y listo. En los siguientes videos revisaremos algunas de las preguntas más comunes relacionadas a estos requisitos. El primer requisito de pensión es haber iniciado a cotizar en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Muchos nos preguntan qué sucedió en esa fecha, y es que el 1 de julio del 97 entró en vigor la nueva Ley del Seguro Social. Su principal cambio fue la modificación del esquema de pensión de los trabajadores. Antes de la entrada en vigor de la nueva ley, el IMSS se encargaba de administrar las contribuciones de los trabajadores y de otorgar una pensión vitalicia a sus jubilados. A partir del año 1997 se crean las AFORES, que son responsables de administrar e invertir el ahorro para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS. Si comenzaste a cotizar en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, te corresponde una pensión como la estipulada en la Ley del Seguro Social de 1973, la cual es el enfoque de estos videos. Ahora, si lo que quieres es conocer la fecha en la que comenzaste a cotizar en el IMSS, te comparto un par de opciones de consulta. La primera es solicitar tu reporte de semanas cotizadas en la página del IMSS. Dejaremos un link en los comentarios de este video. Ahí podrás visualizar tu historial laboral desde tu fecha de alta hasta la actualidad. La segunda opción es revisar tu número de seguridad social. El tercer y cuarto dígito indican el año de inscripción al IMSS como trabajador. Por ejemplo, si el tercer y cuarto dígito de tu número de seguridad social son 8 y 2, esto indica que comenzaste a cotizar en el IMSS en 1982. El segundo requisito de pensión es tener cumplidos al menos 60 años para una pensión por cesantía o 65 años para una pensión por vejez. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de pensión? La principal diferencia es la edad en la que solicitas tu pensión.
la cual tiene un impacto en el monto de pensión que percibirás. Entre los 60 y 64 años te corresponde solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada. A partir de los 65 años te corresponde una pensión por vejez. Otra diferencia es que la pensión por cesantía tiene un descuento comparada con la pensión por vejez debido a que se obtiene antes de los 65 años. Pero esto te lo explicamos con mayor detalle en la siguiente sección de cómo calcular tu pensión. El tercer requisito de pensión es contar con vigencia de derechos o estar dentro del periodo de conservación de derechos ante el IMSS. Contar con vigencia de derechos significa que puedes recibir los servicios médicos que brinda el instituto e implica que te encuentras actualmente cotizando con un patrón. Pero ¿qué pasa si actualmente no estás cotizando con un patrón? Aquí es donde entra el concepto de conservación de derechos. La conservación de derechos es un estatus que brinda el IMSS a sus asegurados después de una baja laboral y es un requisito para reclamar tu pensión. Es decir, en caso de no conservar tus derechos ante el IMSS al momento de solicitar tu pensión, esta te podría ser negada. La duración del estatus de conservación de derechos es igual a la cuarta parte del tiempo total cotizado desde la fecha de baja. Por ejemplo, si has cotizado 1.600 semanas, conservarás tus derechos para solicitar tu pensión por 400 semanas después de la fecha de tu baja. En caso de no contar con conservación de derechos, deberás cotizar de nuevo con un patrón para poder recuperar tus derechos de pensión. El tiempo que deberás trabajar para recuperar tus derechos de pensión dependerá del tiempo transcurrido desde tu última cotización. Por ejemplo, si han pasado más de 6 años, deberás cotizar un mínimo de 52 semanas para recuperar tus derechos y poder solicitar tu pensión. Una vez que sabemos que sí nos toca pensión, la pregunta obligada es cómo calcularla. En esta sección te explicaremos a detalle las 4 variables que más influyen en el cálculo de tu pensión, que son tu edad de retiro, tus semanas cotizadas, tu salario promedio y las asignaciones familiares o ayuda asistencial que te corresponda. Igualmente, te explico cómo obtener un cálculo aproximado de tu pensión utilizando herramientas gratuitas. Y si lo que buscas es un cálculo detallado, acompañado de proyecciones para mejorar tu pensión, te explico qué es un plan de pensión y cómo te podría ayudar. La primera de las variables clave para el cálculo de tu pensión es tu edad de retiro. Al cumplir los requisitos de pensión, la ley establece que te podrás pensionar a partir de los 60 años. Sin embargo, tu pensión tendrá un descuento si te retiras antes de los 65. Recordemos que si te retiras entre los 60 y 64 años, te corresponde solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada, mientras que si tienes 65 años de edad o más, te toca una pensión por vejez. La pensión por cesantía tiene un descuento comparada con la pensión por vejez, debido a que se obtiene antes de los 65 años. El porcentaje de pensión varía dependiendo de la edad de pensión. A los 60 años, el porcentaje es de 75%, a los 61 es del 80% y así sucesivamente hasta llegar al 100% a los 65 años. En resumen, entre mayor sea tu edad de retiro hasta los 65 años, mayor será tu pensión. La segunda variable clave para el cálculo de tu pensión es la cantidad de semanas cotizadas. Las semanas cotizadas son una de las variables más importantes para el cálculo de tu pensión por 2 razones. La primera, porque tener más de 500 semanas cotizadas es requisito para obtener tu pensión. Y la segunda, por el impacto que pueden tener en el monto final de tu pensión. Las pensiones están compuestas por una cuantía básica e incrementos anuales. Mientras que la cuantía básica solo depende de tu salario de cotización promedio, los incrementos anuales aumentan conforme aumentan tus semanas cotizadas. Para ilustrar un poco su impacto, supongamos el siguiente ejemplo. Una persona casada y sin hijos menores en el retiro, con un salario promedio de 450 pesos diarios. Supondremos 3 escenarios de semanas cotizadas, 550, 1000 y 1450. En la tabla podemos observar que la cuantía básica de los 3 escenarios se mantiene constante en cerca de 4,000 pesos. Sin embargo, la pensión mensual aumenta debido a los incrementos anuales. El incremento anual en 550 semanas cotizadas representa tan solo el 5% de la pensión total.
mientras que con 1.450 semanas representa cerca del 64% de la pensión total. En resumen, entre más sean tus semanas de cotización, mayor será tu pensión. La tercera variable clave para el cálculo de tu pensión es el salario promedio de cotización. Después del número de semanas cotizadas, el salario promedio es la variable más importante para el cálculo de tu pensión. La pensión se calcula sobre el promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, que representan aproximadamente 5 años. Esto implica que el salario percibido previo a las últimas 250 semanas es irrelevante para fines del cálculo de tu pensión. Recordemos del video anterior que tu pensión se compone de dos partes, la cuantía básica e incrementos anuales. A diferencia de las semanas cotizadas, el salario promedio influye en ambas partes, por lo que, si tu salario actual es bajo, aumentar tu salario promedio puede incrementar radicalmente tu pensión. En resumen, entre más alto sea tu salario durante las últimas 250 semanas cotizadas, mayor será tu pensión. La cuarta variable clave para el cálculo de tu pensión son las asignaciones familiares o ayuda asistencial. La ley señala que las asignaciones familiares son una ayuda por concepto de carga familiar y se da a los beneficiarios del pensionado de acuerdo a las siguientes reglas. Si tienes pareja, tu pensión aumenta en un 15%. Si tienes hijos menores de 16 años en el retiro, tu pensión aumenta 10% por hijo. En caso de no tener pareja ni hijos menores en el retiro, tu pensión aumenta en un 10% por padre económicamente dependiente. Y por último, en caso de no tener pareja, hijos ni padres en el retiro, tu pensión aumenta en un 15% por ayuda asistencial. Sujeto a que cumples con los requisitos de pensión, es importante comprender los límites inferior y superior entre los que se encontrará tu pensión. En el límite inferior se encuentra la pensión mínima garantizada, la cual es de un salario mínimo general mensual. El salario mínimo se actualiza anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el INEGI, y también por disposiciones de gobierno. Por ejemplo, en 2020 el salario mínimo es de 123.22 pesos diarios, por lo que la pensión mínima mensual es de aproximadamente 3.746 pesos. En el límite superior se encuentra la pensión máxima que establece la ley, que es de 25 unidades de medida y actualización, o UMAS mensuales. La UMA, al igual que el salario mínimo, es actualizado anualmente y su valor publicado por el INEGI. Por ejemplo, en 2020 el valor de la UMA es de 86.88 pesos diarios, por lo que la pensión máxima mensual es de aproximadamente 66.029 pesos. Una vez entendidas las variables clave para el cálculo de tu pensión, estás listo para calcularla. En esta sección te mostraremos diversos recursos para que puedas obtener los montos aproximados de tu pensión. Si lo que buscas es darte una idea de más o menos cuánto será tu pensión, te recomendamos usar nuestra calculadora de retiro gratuita. Nuestra calculadora entrega un cálculo aproximado con base en la información que tú introduzcas y puede ser usada por cualquier mexicano mayor de edad, ya que es válida para personas que comenzaron a cotizar en el IMSS antes y después de 1997. A diferencia de la calculadora oficial del IMSS, nuestra calculadora proyecta semanas cotizadas que tendrás hasta la edad de tu retiro y te muestra cuánto podría aumentar tu pensión con modalidad 40. Haremos ahora un cálculo de prueba. En la página de inicio de la calculadora de retiro, damos clic en Empezar. Para este ejercicio calcularemos la pensión de una persona de 59 años que gana aproximadamente 20,000 pesos mensuales. Sí ha cotizado en el IMSS y su primer trabajo fue antes del 97. Sabe que aproximadamente ha cotizado 1,200 semanas y también sabe que su salario de cotización actual es de aproximadamente 1,000 pesos diarios. Su estado civil es casado, no tendrá hijos menores en el retiro ni padres. Mandaré los resultados de este cálculo a nuestro correo hola@finauta.com. Y, finalmente,
Doy clic en Obtener cálculo. E inmediatamente obtenemos los resultados. Si esta persona no hace nada para mejorar su retiro, se pensionará con cerca de 19,000 pesos mensuales a sus 63 años. Pero como esta persona se quiere pensionar a los 60 años, presionamos el signo de menos y nos damos cuenta que se pensionaría con un poco menos de 14,000 pesos mensuales. Sin embargo, si se da de alta en modalidad 40, esos cerca de 14,000 pesos mensuales se convertirían en 17,000 pesos mensuales. Esto debido a que su salario promedio de cotización ha aumentado. En resumen, con nuestra calculadora gratuita podrás darte una idea de cuánto será tu pensión mensual. Por último, no olvides que los resultados serán tan buenos como la información que tú introduzcas. Si lo que buscas es obtener un cálculo detallado de cuánto será tu pensión si sigues como estás actualmente y cómo mejorarla, tu opción es solicitar un plan de pensión generado por expertos en pensiones. A diferencia de un cálculo aproximado de tu pensión, un plan de pensión produce sus resultados de información real sobre tu historial laboral del IMSS. Al limitar la cantidad de supuestos en el cálculo, se logra que sus resultados sean mucho más precisos. En Finauta, generamos los planes más completos y de menor precio debido a nuestro enfoque tecnológico. Esto con el objetivo de ayudar a la mayor cantidad de mexicanos a lograr su retiro ideal. Nuestro plan contiene lo siguiente: cálculo detallado de pensión en situación actual, cálculo detallado de escenarios de modalidad 40, análisis costo-beneficio de modalidad 40 y riesgos y áreas de oportunidad de tu situación. Asimismo, tu plan incluye la asesoría de un asesor financiero experto en pensiones para explicar tu plan y resolver tus dudas. Si te interesa obtener un plan de pensión, te dejamos nuestros datos de contacto al final de este video, en la sección de comentarios. Hola, soy Oscar de Finauta. En este video les mostraré un ejemplo de nuestro plan de pensión. De manera general, este se divide en 4 secciones. En la primera sección encontrarás datos generales que obtenemos de tu reporte de semanas cotizadas del IMSS y una llamada con uno de nuestros asesores de pensión. Aquí te decimos cómo te encuentras en vigencia de derechos para pensionarte y un resumen de tu historia laboral. Por ejemplo, esta persona actualmente cuenta con vigencia de derechos de pensión y está dado de alta con un patrón. En la segunda sección, incluimos el cálculo de tu situación actual de retiro. Aquí proyectamos con cuánto te pensionarás si continúas como estás actualmente, ya sea empleado o desempleado. Este cálculo lo realizamos de los 60 a los 65 años. Por ejemplo, en este caso, esta persona se retirará con 3,971 pesos mensuales a los 60 años. En la tercera sección, te presentamos escenarios de cómo mejorar tu pensión a través de la continuación voluntaria al régimen obligatorio, también conocida como modalidad 40. Con diferentes salarios de cotización. Aquí, por ejemplo, para una aportación de 4,000 pesos mensuales al IMSS, la pensión a los 65 años podría llegar a 30,817 pesos. Igualmente, te decimos cuándo deberás darte de alta en modalidad 40 para mejorar tu pensión. Además, te damos un resumen de cuánto tiempo tardarás en recuperar tu inversión en modalidad 40 y cuánto será tu pensión acumulada a los 75 y 80 años para cada escenario. Por último, en la cuarta sección, identificamos posibles riesgos que pudieras tener al momento de realizar tus trámites de pensión. Por ejemplo, faltante de semanas, datos de identidad duplicados, etc. Bueno, el plan de pensión que mostré es de una persona que actualmente se encuentra en vigencia de derechos y que está dado de alta con un patrón. Sin embargo, este plan también podría ser generado para personas que ya han perdido su vigencia de derechos, que están próximos a perderlos o que actualmente se encuentran cotizando en modalidad 40. Si estás listo para pedir tu plan o tienes dudas sobre el producto, solicita tu plan de pensión y te contactaremos de manera gratuita. Una vez que ya sabes de cuánto va a ser tu pensión, lo más natural es que te preguntes ¿cómo puedo mejorarla? Y la respuesta simplificada es que las pensiones se pueden incrementar por 2 variables: las semanas cotizadas y el salario de cotización. Para lograr tener un impacto en ambas variables, podemos hacer 2 cosas: cotizar con un patrón y aumentar nuestro salario diario de cotización,
o comenzar a cotizar en modalidad 40. Quédate con nosotros para saber qué te conviene más. La primera opción es cotizar con un patrón. Esa es la forma más común que existe para cotizar ante el IMSS. En caso de que tú ya lo estés haciendo, puede ser que sea más cómodo quedarte en este régimen porque no necesitas hacer ningún trámite adicional. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no es posible incrementar el salario de forma voluntaria. Necesitas hablarlo con tu patrón. Esto con la finalidad de tener una mejor pensión. Es por esto que mucha gente a veces busca a algún amigo conocido para que le den de alta con un salario más alto, pero en nuestra experiencia esto puede resultar mucho más riesgoso y costoso. El IMSS suele investigar casos en los que puede existir simulación laboral, en donde, como su nombre lo indica, haces como que trabajas cuando en realidad no lo estás haciendo. Esto pone en riesgo no solo tu derecho de pensión, sino también posibles sanciones a tu amigo que es el empleador. La segunda opción es darte de alta en la continuación voluntaria al régimen obligatorio, también conocida como modalidad 40. Y tú te preguntarás, ¿qué es la modalidad 40? Bueno, la modalidad 40 es un esquema en el que te permite realizar pagos directamente al IMSS dependiendo del salario que tú elijas. Y obviamente si tú aumentas el salario, también vas a poder mejorar tu pensión. Esta modalidad fue creada para las personas que son dados de baja por el patrón, pero no quieren perder sus derechos de pensión. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos para darte de alta en modalidad 40? Son dos. No estar cotizando con un patrón y haber cotizado con un patrón por lo menos 52 semanas en los últimos 5 años. Ahora que ya sabes qué es modalidad 40 y cuáles son los requisitos, quizá tengas algunas preguntas. Aquí te respondo las más comunes. ¿Qué hacer si actualmente cotizo con un patrón? Bueno, como expliqué en los requisitos, uno de ellos es no estar dado de alta con un patrón, pero no significa que tengas que dejar de trabajar. Puedes seguir trabajando con tu patrón, solo que no te tiene que dar de alta en el IMSS. Existen otros esquemas de pago como pueden ser por honorarios. Es muy importante que tengas en cuenta que cuando termines tu relación con el patrón, vas a perder el derecho a los servicios médicos. Segunda pregunta. ¿Qué hacer si llevo mucho tiempo sin cotizar con un patrón? Bueno, si llevas más de 5 años sin cotizar con un patrón, deberás cotizar otra vez con un patrón por lo menos 52 semanas, con la finalidad de recuperar tu derecho a cotizar en modalidad 40. Para este momento, quizá te preguntes qué me conviene más. Y es por eso que vamos a hacer una comparativa entre cotizar con un patrón y modalidad 40. Veamos en la tabla las características de cotizar con un patrón. Aquí, tú no eliges el salario de cotización, y es más complicado de convencer al patrón que lo cambie. Tu patrón realiza la mayor parte de tus aportaciones al IMSS. Mantienes tus derechos de servicio médico y por último, no necesitas realizar ningún trámite extra. Por otro lado, en la modalidad 40, quizá la ventaja más atractiva es que tú eliges tu salario de cotización. Tú también realizas el 100% de las aportaciones al IMSS y mucho ojo aquí, pierdes los derechos de servicio médico e Infonavit, aunque alguien de tu familia te podría asegurar. Por último, requieres hacer un trámite para darte de alta en la modalidad. Ahora bien, hay ciertas consideraciones que son de suma importancia mencionar. La primera es que si en tus últimos años, antes de pensionarte, decides cotizar con un patrón y el salario es menor al que tenías antes, es muy probable que disminuyas tu pensión. La segunda es que si decides darte de alta en modalidad 40, después de no haber cotizado durante algún tiempo, es posible realizar algo llamado pago retroactivo, que sirve para recuperar las semanas perdidas con el salario que te quieres dar de alta, es decir, el nuevo salario. Hablaremos de esto más adelante. Por último, nuestras conclusiones. ¿Cuándo conviene modalidad 40? Bueno, conviene cuando tu salario de cotización es bajo para pensión. 2. Tienes los recursos para poder realizar las aportaciones al IMSS. 3. No tienes problema con perder tu derecho de servicio médico porque lo tienes cubierto de alguna otra manera, ya sea por un privado o algún familiar. Y por último, si perdiste tu empleo y no quieres perder el derecho de tu pensión. Anteriormente mencioné que en algunas ocasiones es posible hacer algo llamado pago retroactivo, por lo que lo explicaré más a detalle. El pago retroactivo en modalidad 40 aplica para personas que actualmente no están cotizando con un patrón y que cumplen con los requisitos para modalidad 40. Consiste en realizar un pago único de las aportaciones correspondientes desde la fecha de baja hasta el presente. De esta manera se acumulan semanas con el nuevo salario de cotización que se elija.
Esta opción es sumamente atractiva para recuperar semanas de cotización y además aumentar el salario. Si tienes entre 58 y 65 años y tienes opción de pago retroactivo, es posible que puedas ser extremadamente beneficiado por este esquema. Te recomendamos que busques una asesoría con un experto para ver qué tanto te puede ayudar este esquema. Después de haber explicado los detalles de cada opción, veremos un ejemplo para despejar algunas dudas que puedas llegar a tener. Veamos la situación de esta persona. Tiene 55 años, con 1,200 semanas cotizadas y tiene un salario promedio de 300 pesos durante los últimos 5 años. Ya no quiere cotizar, por lo que solo va a esperar a los 60 años para pensionarse. Si esta persona toma esta decisión, se va a pensionar con 6,750 pesos mensuales. Pero, ¿qué pasaría si no deja de cotizar y continúa aumentando semanas con su patrón? Pero el mismo salario. Lo que pasará es que aumentará 52 semanas cada año, por lo que tendrá a los 60 años 1,400 semanas de cotización. El mismo salario de 300 pesos promedio, pero su pensión se va a incrementar a los 7,840 pesos mensuales. Ahora veamos el escenario en modalidad 40. Esta persona aumenta su salario a 600 pesos diarios, lo que corresponde a un pago mensual de 530 pesos mensuales. Aquí vemos que las semanas se incrementan igualmente a 1,400 semanas, pero la pensión se incrementa hasta 13,700 pesos mensuales, casi el doble que si dejara de cotizar en este momento. Y en total habrá invertido 110,300 pesos, que va a recuperar más o menos en año y medio. Llegamos a la parte final, y si tú estás por tramitar tu pensión, esta sección es para ti. Revisaremos cómo iniciar el trámite de pensión y qué pasa con la Afore. En el pasado el trámite de pensión tenía la fama de ser muy tardado y burocrático. Sin embargo, en los últimos años, gracias al esfuerzo del instituto y al avance de la tecnología, el trámite se ha ido simplificando y actualmente puedes iniciar el trámite a través de internet. Y es justo lo que te explicaremos a continuación. También te explicaremos qué vas a recuperar en tu cuenta de Afore. En el trámite digital de tu pensión, lo primero que tienes que hacer es ingresar a Mi Pensión Digital del IMSS. Aquí, el instituto te recomienda una serie de acciones a realizar antes de iniciar el trámite. Primero, compara tus datos. Tienes que asegurarte que tus datos personales entre el IMSS y la Afore sean iguales. Segundo, consulta tus semanas cotizadas para verificar que las semanas cotizadas que tienes registradas en el IMSS coincidan con tus trabajos anteriores. Por último, consulta a tus beneficiarios. Revisa que la información de tus beneficiarios esté cargada en el sistema. Esto puede afectar el cálculo de tu pensión. Después de haber revisado tus datos y que todo esté correcto, podrás iniciar el trámite. Tienes que tener a la mano los siguientes datos: tu CURP, tu número de seguridad social, tu correo electrónico y por último la cuenta clave a la cual vas a querer que se deposite mes a mes tu pensión. Una vez que llenas todos los datos, el IMSS te hará una proyección de pensión. Ojo, no es definitiva. Y también te darán una cita para que procedas a firmar tu resolución de pensión. Usualmente el trámite de la firma toma menos de 3 horas. En resumen, el sitio de Mi Pensión Digital te permite, a través de internet, iniciar el proceso para tramitar tu pensión. El resultado de la verificación te dará certidumbre sobre los siguientes pasos y también sobre los posibles errores. Si bien el instituto ha avanzado mucho en el proceso, no es perfecto, por lo cual pueden existir diversos problemas. Te voy a mencionar los más comunes. Existe la posibilidad de que el sistema no genere tu proyección de pensión. Si este es el caso, es posible que con base en la información que cuenta el IMSS, no eres candidato a obtener una pensión. Si crees que el sistema tiene un error, deberás acudir directamente a la subdelegación a hacer una aclaración. Igualmente, si no tienes derecho a una pensión, puedes tramitar lo que llaman una negativa de pensión. Y al presentar esto a la Afore, puedes recuperar todos los fondos que tienes ahí. También puede pasar que tienes semanas faltantes de cotización. Igualmente, si este es el caso y tú no estás de acuerdo con el número de semanas que están registradas en el IMSS, puedes ir a ventanilla, hacer la aclaración o lo puedes hacer de manera digital. Una pregunta muy común es: ¿qué me va a dar mi Afore? Y la respuesta es que tu Afore te devolverá tus ahorros contenidos en las siguientes subcuentas: SAR 9297, Retiro 97, Infonavit 97 y 92 y tus aportaciones voluntarias. La Afore en muchos casos también funciona como guía para tu proceso de pensión, por lo que te recomendamos acudir directamente con ellos y ver en qué te pueden ayudar. Muchas gracias y esperamos que logres tu pensión ideal.